Imagina el cerebro humano como un coche con un simio y una persona que frecuentemente quieren ir en direcciones opuestas. ¿Puedes adivinar quién está realmente manejando el coche? En este resumen te compartiré mi interpretación de las 3 ideas clave del libro que más me ha ayudado a entender el cerebro humano. Se trata de The Chimp Paradox, o en español, La paradoja del chimpancé, el libro de desarrollo personal más vendido en el Reino Unido, escrito por el doctor y profesor Steve Peters, quien después de más de 40 años estudiando el funcionamiento del cerebro, ha trabajado con atletas olímpicos y otros profesionales de alto rendimiento para ayudarles a aprovechar el potencial de su mente. En los siguientes minutos exploraremos los 3 sistemas principales del cerebro, para qué sirve y cómo funciona cada uno de ellos. Cómo estos 3 sistemas operan juntos en la vida real, frecuentemente sin lograr trabajar en equipo. Y las prácticas concretas para gestionar la parte primitiva de tu cerebro y utilizarla a tu favor. Idea número 1. Los 3 sistemas principales del cerebro. Los seres humanos somos bastante complejos. Para simplificar un poco las cosas, el Dr. Steve Peters ha agrupado las diferentes partes del cerebro humano en 3 sistemas principales, cada uno con sus objetivos y funciones. Primero están los 2 sistemas que mencionamos anteriormente, 2 partes del cerebro que se desarrollan independientemente, que piensan y toman decisiones, pero que frecuentemente quieren cosas distintas. El resto del cerebro es como un superordenador que los primeros 2 sistemas pueden utilizar y programar para conseguir lo que quieren. El desafío actual es que esos 3 sistemas se desarrollaron para trabajar juntos en la jungla, en donde las reglas del juego eran el peligro y la escasez. Sin embargo, el mundo moderno ha cambiado drásticamente las reglas del juego y nuestro cerebro entra en conflictos internos constantemente, llevándonos a autosabotearnos, a procrastinar y a tener pensamientos, emociones y comportamientos que no queremos. La buena noticia es que si aprendemos a hacer que estos 3 sistemas trabajen en equipo, podremos aprovechar el potencial del cerebro humano como muy pocas personas lo hacen. Para lograrlo, necesitamos entender las funciones principales de cada sistema. Empecemos por el lóbulo frontal. El Dr. Steve Peters lo llama el humano, y es como el adulto en nosotros, nuestra parte racional que piensa y hace planes a largo plazo. Este sistema representa a la persona que realmente queremos ser. Sin embargo, quien naturalmente tiene más poder es el siguiente sistema, al que el Dr. Steve Peters llama el chimpancé. Nuestro chimpancé interior es el sistema límbico. Este sistema opera con emociones e impulsos. Su objetivo, como el de cualquier organismo vivo, es mantenernos a salvo para garantizar la supervivencia y la reproducción de la especie. Lo que algunas personas no entienden es que este sistema no es malo. Simplemente actúa como un chimpancé o como un niño que no puede pensar a largo plazo, que quiere, por ejemplo, comer alimentos procesados, que no entiende por qué tiene que dormir temprano, por qué tiene que trabajar, o por qué tiene que hacer cosas difíciles que no le gustan, ya que simplemente no puede pensar a largo plazo. ¿Cómo saber quién está en control? Para saber si estamos en modo chimpancé o modo humano, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Realmente quiero tener estos pensamientos, sentimientos o comportamientos? Si la respuesta es sí, estamos operando en modo humano. Si la respuesta es no, estamos operando en modo chimpancé. Más adelante veremos las prácticas concretas para regresar a modo humano. Pero ahora tal vez te estás preguntando, ¿para qué sirve el chimpancé y cómo puede ayudarme? Uno de sus trabajos principales es escanear nuestro entorno, identificar problemas o peligros potenciales y actuar rápidamente cuando percibe un peligro inminente. En situaciones más complejas, nos alerta con emociones fuertes hasta que lo escuchemos y le ayudemos a resolver el problema. El desafío es que la mayoría de nosotros no entendemos los mensajes que el chimpancé nos quiere transmitir a través de emociones como estrés, ansiedad, frustración, enojo, miedo, etc. La paradoja es que el chimpancé no es nuestro enemigo, sino nuestro mejor amigo cuyo trabajo es mantenernos a salvo. Así que, excepto en casos realmente extremos, en lugar de silenciarlo, hay que aprender a entenderlo y gestionarlo correctamente.
Y esto podemos hacerlo principalmente utilizando el tercer sistema. En el modelo del Dr. Steve Peters, el resto de nuestro cerebro funciona como un ordenador increíblemente potente que tanto el humano como el chimpancé pueden utilizar y programar para conseguir lo que quieren. Algunas de sus funciones principales son almacenar recuerdos o memorias de eventos que nos permitirán determinar cómo actuar en situaciones similares en el futuro y desarrollar hábitos, pensamientos y comportamientos automáticos que nos permiten actuar con mayor rapidez y ahorrar energía mental. Estos procesos se repiten en absolutamente todas las áreas de nuestras vidas. Así que es crucial conocer muy bien estos tres sistemas del cerebro y aprender a gestionarlos correctamente. De lo contrario, seremos como un chimpancé asustado, intentando sobrevivir a una jungla moderna que no entiende, con un ordenador increíblemente poderoso que no sabe cómo utilizar correctamente. Víctima de una sociedad en la que parece que la única forma de las grandes empresas de salir adelante es aprendiendo a explotar estos mecanismos primitivos de nuestro cerebro para volvernos adictos a sus productos. Pero el problema no es el cerebro humano, es que nadie nos enseña realmente cómo funciona y cómo aprovechar su verdadero potencial. Idea número 2. ¿Cómo opera la mente en cada situación? Cuando interpretamos cualquier situación, los tres sistemas principales del cerebro se ponen en marcha para determinar nuestra respuesta. El desafío es que, como ya hemos visto, a veces no saben cómo trabajar en equipo y terminan saboteando nuestros verdaderos objetivos. Si queremos desbloquear el potencial de nuestro cerebro, necesitamos hacer que estos tres sistemas trabajen en equipo. Para lograrlo, es crucial conocer cómo operan exactamente. Paso número 1. Cuando el cerebro recibe cualquier información, antes de transmitirla al humano, la transmite al chimpancé porque es el mejor sistema para actuar rápidamente y mantenernos a salvo en situaciones peligrosas. Paso número 2. El chimpancé, antes de tomar una decisión, bloquea al humano mediante una cascada de hasta 30 neurotransmisores, ya que la parte racional del cerebro es muy lenta y en momentos de peligro, la rapidez es más importante que la lógica. Paso número 3. El chimpancé consulta con el ordenador para ver si éste tiene respuestas automáticas programadas o recuerdos que le ayuden a decidir qué hacer en esta situación para evitar el dolor o conseguir placer. Paso número 4. Si el ordenador tiene un hábito, reaccionará de forma automática. Si no es el caso, el ordenador proporcionará al chimpancé los recuerdos y referencias de lo que ha pasado hasta ahora en situaciones similares. Puede parecer una secuencia compleja, pero todo esto ocurre en tan solo una fracción de segundo. Paso número 5. Con estas referencias, y dependiendo de nuestro estado emocional del momento, el chimpancé toma una decisión y actúa. Paso número 6. Si el resultado a corto plazo de esta situación es más placentero que doloroso, el chimpancé introducirá un programa en el ordenador para repetir este comportamiento. Si el resultado es más doloroso que placentero, buscará evitar este tipo de situaciones en el futuro. Paso número 7. Finalmente, el humano recibe la información y se da cuenta de lo que ha pasado. Al confrontar las consecuencias a largo plazo, muchas veces nos arrepentimos de nuestro comportamiento impulsivo. Entonces, si el chimpancé siempre recibe primero la información y el humano normalmente reacciona demasiado tarde, ¿realmente podemos controlar nuestro destino? ¿Realmente existe la disciplina? Cuando el chimpancé consulta con el ordenador y este tiene un conflicto importante entre dos valores o creencias, como querer dormir más, pero también creer que deberíamos levantarnos temprano, el chimpancé se confunde y en este momento de duda, el humano puede recibir la información e intentar convencer al chimpancé de que deberíamos levantarnos temprano. Sin embargo, este tipo de disciplina tiene dos grandes inconvenientes. Número 1. Únicamente es posible cuando el ordenador tiene una referencia fuerte de lo que sabemos que deberíamos hacer, que compite contra lo que conscientemente no queremos hacer. Sin este conflicto de referencias, el chimpancé no dudará en actuar
o en dejar que el ordenador actúe de forma automática antes de que el humano tenga tiempo de reaccionar. Y número 2, incluso cuando el humano tiene tiempo de intervenir, enfrentarse al chimpancé es un proceso que consume demasiada energía mental. Por eso, aunque podamos empezar el día con mucha disciplina, esta disminuye a medida que nos fatigamos. Y si ya has visto otros de nuestros videos, sabes que para nosotros la disciplina no es luchar contra tu chimpancé o tus impulsos, sino aprender a trabajar en equipo para aprovechar el verdadero potencial de tu mente y disfrutar del proceso. Entonces, ¿cómo hacemos que la mente trabaje en equipo? Veamos los 3 pasos y las prácticas concretas para gestionar correctamente tu mente y así conseguir lo que realmente quieres y disfrutar más de la vida. Como verás, aunque he organizado estas prácticas de forma secuencial, también funcionan como un ciclo en el que cada práctica facilita a las demás. Así que te sugiero empezar a trabajar en la parte del ciclo que sea más importante para ti en este momento. El primer paso es cuidar de tus necesidades básicas. Si nuestro cuerpo no funciona correctamente, será muy difícil que nuestra mente opere como queremos. Y si nuestro chimpancé no se siente seguro y feliz, será muy difícil que quiera cooperar. Por lo tanto, si queremos aprovechar el potencial de nuestra mente, necesitamos cuidar tanto de nuestras necesidades fisiológicas como psicológicas más importantes, como descanso, nutrición, ejercicio y relajación, pero también como nuestras relaciones positivas o nuestra tribu, desarrollar habilidades que nos apasionen y nos permitan sentirnos útiles, o incluso elegir conscientemente el propósito o el sentido que queremos darle al juego de la vida. El segundo paso es aprender a gestionar correctamente a tu chimpancé cuando ha tomado el control. Empezamos, lógicamente, por darnos cuenta de que no estamos en modo humano, sino en modo chimpancé, y que por lo tanto, si seguimos así, no seremos muy racionales. No sé si a ti también te pasa, pero a mí a veces me estresa mucho estresarme. Cuando me doy cuenta de que estoy estresándome innecesariamente, pienso, por ejemplo, ¿cómo es posible que después de haber leído tantos libros de psicología y neurociencia, aún me estrese tanto? Y esto, lógicamente, solo hace que me estrese aún más. Este soy yo, pensando que debería actuar únicamente como un ser racional y olvidando que quien está reaccionando en este momento es mi cerebro de chimpancé. Así que lo importante en este tipo de situaciones es empezar por aceptar que es normal que el chimpancé reaccione como un animal o como un niño. No podemos controlar sus impulsos. Sin embargo, sí podemos y necesitamos aprender a gestionarlo antes de hacer o decir algo de lo que probablemente nos arrepentiremos en el futuro. Estas son mis 3 prácticas favoritas del libro La paradoja del chimpancé para regresar a modo humano. Botón de pausa. Lo más simple, la mayoría del tiempo, cuando sentimos que el chimpancé está tomando el control y empezamos a pensar de forma negativa y tener sentimientos que no queremos, es interrumpir estos patrones con un botón de pausa imaginario. Parar por un momento antes de actuar para que el humano en nuestro interior pueda tomar perspectiva. Uno de los botones de pausa que el profesor Steve Peters propone cuando empezamos a tener estos pensamientos negativos es preguntarnos, ¿cuál es el plan? Esta simple pregunta dirige nuestro enfoque a lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos en cada situación. Personalmente, lo que más me ayuda a interrumpir estos patrones negativos es cambiar mi fisiología, que es algo que ya hemos visto en otros videos. Respirar de manera lenta y profunda envía una señal al cerebro de que estamos seguros, lo cual facilita el flujo de oxígeno y sangre hacia el lóbulo frontal, permitiendo que el humano retome el control de la situación. También existen otras prácticas muy útiles, como hacer algún tipo de actividad física que suba nuestro ritmo cardíaco, aunque sea solo por un minuto, o el contacto con el agua fría, que ayuda a reinicializar nuestro sistema nervioso. Sin embargo, hay situaciones en las que el botón de pausa no es suficiente, así que podemos intentar
ejercitar al chimpancé. Esto consiste en dejar que se exprese libremente, sin juzgarlo, en un ambiente controlado. A veces todo lo que necesitamos es simplemente sacar nuestras preocupaciones, ya sea solos o con otras personas de confianza. ¿No te ha pasado que cuando escribes o expresas tus preocupaciones, después de leerte o escucharte a ti mismo, de repente ya sabes qué hacer o ya te sientes mejor? Solo asegúrate de que las otras personas sepan que estás en modo chimpancé y que en ese momento no necesitas que te den soluciones o argumentos lógicos. Solo necesitas que te escuchen. Y esta es una clave muy importante para las relaciones con los demás, quienes, desde luego, también pueden hablarnos en modo chimpancé, aunque no se den cuenta. Y esto no es malo, todos lo hacemos. Sin embargo, será muy difícil razonar con ellos. Cuando el chimpancé se está expresando, no escuchará lo que diga la otra persona hasta que se sienta comprendido. Si el simple hecho de expresarte espontáneamente tampoco es suficiente, entonces te ayudará mucho a hacerlo de forma estructurada, sobre todo si, como yo, te consideras una persona lógica. Calmar al chimpancé con la lógica consiste en listar sus preocupaciones, analizarlas una por una de forma lógica y después diseñar un plan de acción para hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Personalmente, he notado que lo que más tranquiliza a mi chimpancé es cuando le muestro que lo que me preocupa es poco probable que suceda. Que si sucede, en realidad no es tan grave o no es tan importante si tomamos perspectiva, y que si acaso sí importa, la gran mayoría del tiempo podré lidiar con las consecuencias como un adulto responsable. Paso número 3. Programación del ordenador. Por fin llegamos a la parte que para mí es la más importante, no solo de la paradoja del chimpancé, sino probablemente del juego de la vida. Ya que conocemos los 3 sistemas principales del cerebro, cómo operan en cada situación y cómo gestionar nuestros impulsos y emociones, cuando logramos que el chimpancé esté tranquilo, aunque sea por un momento, por fin nos permitirá acceder al ordenador. ¿Recuerdas el orden de operaciones en la mente? La mayoría del tiempo, el humano no reacciona hasta después de que el chimpancé ya ha actuado y ya ha introducido memorias emocionales y patrones de comportamientos impulsivos en el ordenador. Si no podemos hacer nada para reaccionar antes que el chimpancé, entonces, ¿qué podemos hacer para controlar nuestra mente? Lo que sí podemos hacer, una vez que el chimpancé ya ha actuado, es reflexionar sobre lo que ha sucedido y programar el ordenador correctamente para que en el futuro actúe de forma automática con los comportamientos que nosotros queremos o para que le dé las referencias correctas al chimpancé de lo que realmente nos conviene a largo plazo en cada situación. Aunque el libro La paradoja del chimpancé se centra principalmente en la gestión del chimpancé, que es una habilidad fundamental en la vida, una vez que cuidamos de nuestras necesidades básicas y que sabemos cómo gestionar nuestros impulsos y emociones, lo más útil que podemos hacer para controlar nuestro destino es programar correctamente nuestro ordenador. Afortunadamente, ya hemos resumido 2 excelentes libros que se enfocan especialmente en esto. Empieza por nuestro resumen de Controle su destino, de Tony Robbins, el mejor libro que he encontrado para entender y reprogramar el ordenador en tu mente. Después te recomiendo el resumen de Mindset, en el que descubrirás las 3 creencias que la doctora Carol Dweck ha identificado como los programas más útiles que puedes instalar en tu mente para disfrutar del juego de la vida.